He pasado noches sin dormir, me cerraba el estómago, ¿sabes? Pero me daba cuenta de que lo más importante es que yo debía estar bien. Mucho en ese modelo de crecimiento, ¿no? En espiral. Hay una parte del proceso que parece que estás retrocediendo, pero en realidad estás avanzando. El 90% de la información ni siquiera es verbal, ni siquiera es textual, ni siquiera es dato. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Crecimiento. Pues hoy estoy súper contento de tener como invitada a Emily González Cebrián, que es CEO y cofundadora de Frogget. Hola, Emily. Hola, Jan, ¿qué tal? Muy bien. Eso no es Emily en París, es Emily en Málaga. De un Frogget en Málaga, El efectivamente. Frogget en Málaga. Oye, con este nombre ya, ¿no? Y me han hecho un marketing gratuito bastante, Total, bastante bueno. Por total. lo menos yo Te conozco. juro que debo ser como mucha gente, pero cuando he leído, ¿no?, nuestros intercambios y que Alicia, por cierto, que agradezco, nos presentó, como nos dijo, oye, deberías charlar con Emily, pues yo, Emily en París, me vino automático, que no he visto la serie, pero me ha venido inmediatamente, ¿sabes? Sí, yo tampoco la he visto, pero, pero bueno, como suena tanto, ya me va haciendo a mí la intro por el mundo. Muy bien, vamos a hablar hoy vamos a decir, tu trayectoria y de Frogget, ¿no? Entonces, lo primero que te voy a pedir es que te presentes y que también nos digas cuál es la misión o qué problema resuelve Frogget. Vale. Pues, a ver, me suele gustar mucho cuando me preguntan por quién soy. Es verdad que, bueno, al final tengo un concepto muy grande, ¿no? De quiénes somos, de las personas. Pero voy a contarte lo que hago, ¿vale? Soy bastante más de lo que hago, pero te cuento lo que hago. Y bueno, es verdad que he tenido una larga trayectoria en el mundo internacional, en el área de la internacionalización de empresas. Pues he trabajado pues desde en Brasil, que estuve con Abengoa, abriendo mercados, he tenido experiencias de emprendimiento, ¿no? En el mundo startup, pero sí que también he vivido en Malasia, he vivido en varios países. Y desde 2019 pues soy fundadora y CEO de Frogget. Y Frogget, y ya te conecto, Frogget es una plataforma de comunicación omnicanal para empresas. Somos ese stack de comunicación que además tenemos la particularidad de permitir comunicaciones en el uno a uno, el one to one, y de uno a muchos, en one to many, que al final son campañas. Y esa gestión de campañas en diferentes canales, pues haciendo un poquito de especial énfasis en la parte del marketing, de WhatsApp marketing, que tan en boga está ahora, permite que además, al gestionarse desde la misma plataforma, pues puedas mejorar mucho el ROI de campañas, porque cualquier intención de compra, por ejemplo, que pueda resultar de una campaña, pues pueda ser atendida directamente y en tiempo real, pues por equipos de venta. Así que ahí estamos. Ok, equipos de venta y de soporte, ¿no? Y de Entiendo, soporte. porque Exacto. imagino que grandes empresas, Es muy correcto. ¿no? El WhatsApp es para preguntar cosas, dudas, Total, ¿no? totalmente. Danos un poco una idea de clientes, o sea, cuántos clientes tenéis, equipo, para intentar de dimensionar De el. mencionarnos. A ver, es verdad que hemos ido evolucionando y ¿Mm? aunque cuando empezamos Frogget nos centrábamos mucho en el mid-market y todavía estamos muy centrados en el mid-market, pero hemos ido como subiendo, ¿no? Ahora estamos como en la parte alta del mid-market y enterprise, ¿no? Que es hacia donde vamos. Con lo cual es verdad que hemos pasado de clientes de un tamaño un poquito menor a clientes de gran tamaño. Ahora estamos aproximadamente en unos 85, o exactamente a día de hoy, pues no sé si estamos en 87 clientes. Y nada, muy contento. Seguro que te voy a contar muchas cosas sobre toda la trayectoria que ha vivido la empresa. Así que nada, tu pregunta, que allá vamos. No, 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 es verdad que yo había leído y me había quedado porque os conocía sobre todo de la gestión del onboarding y del tema de customer experience y de cómo mejorar, vamos a decir, o acompañar
las suscripciones, ¿no? Los SaaS y el lifetime value, que es el objetivo de los SaaS, es de fidelizar, porque el churn Ujú. es lo que mata a los SaaS en general. Efectivamente. Bueno, todos tienen churn. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo? Am, bueno, todos tenemos churn porque Todos nosotros tenemos. también formamos y tenemos formaciones donde las personas compran y se forman, pero también y sobre todo con los movimientos rápidos que hay ahora en inteligencia artificial, por ejemplo, pues las personas quieren ser actualizadas, ¿no? Entonces tenemos como dos modelos, pero volvemos al a vuestro proyecto. Yo os tenía identificado ahí, entonces Ujú. sabemos que Cómo hacemos esa cómo transición? pivotáis y qué habéis aprendido también de Ujú. esto, ¿no? Mira, Porque todas las empresas que se crean tienen que pivotar y buscar sí, cada vez más rápidamente, ¿no? Su sí. ángulo y... Sí, sí. Es verdad que estábamos muy definidos dentro del Customer Success, como una plataforma de Customer Success, que buscábamos ayudar esa experiencia en el onboarding y, como bien has dicho, mejorar el lifetime value. Es verdad que conectábamos con el soporte, también estábamos muy conectados al soporte, al final Customer Success y soporte, ¿no? Y ha sido un poco, bueno, nosotros siempre hemos tenido un lema, voy a empezar por ahí, y ese lema era que a pesar de ser un producto y de ser desarrolladores de producto, no queríamos enamorarnos tanto de nuestro producto hasta el punto que dejáramos de oír el mercado. Entonces, nuestro lema es siempre escuchar el mercado. Creo que ese es el secreto de que puedas ir navegando en las aguas del emprendimiento y tomando el rumbo adecuado, ¿no? Ujú, Y fue mucho a raíz de pues, esa experiencia con clientes, darnos cuenta que donde estábamos aportando el mayor de nuestro valor era en esa parte de comunicación vinculada a soporte y que además se acababa extendiendo naturalmente a otros departamentos. Esto nos hizo abrir los ojos y bueno, sin que Froget tiene también una parte proactiva y la sigue teniendo, que podría ser utilizada también en esta parte de onboarding, pero estamos como muy enfocados en el área donde de verdad proveemos más valor, ¿no? Y esto ha sido un camino, ya te digo que no ha sido, venga, pum, nos mudamos ha sido un poco, pues eso, a raíz de la experiencia de clientes y analizar mucho pues dónde estábamos solucionando más problema, cuál era más core para nuestro cliente y dónde de verdad éramos nosotros buenos, ¿no? Al final yo creo que es una combinación. Cuando pivotas tienes que darte cuenta de una serie de factores que yo creo que tienes que saber combinar de manera adecuada, de manera eficiente. Y ese ha ujú. sido un poco la razón, ¿no? O lo que nos ha ido llevando a enderezar el rumbo. Y digo enderezar porque al final no es un cambio tan radical, aunque a nivel de nombre pueda parecerlo, en realidad ya hacíamos comunicación. O sea, cuando estás ayudando a los clientes a gestionar el soporte, pues lo tienes que hacer desde diferentes canales, como ya lo hacíamos, ¿no? Sí Sí. que hemos incorporado recientemente la voz, que antes no lo teníamos, el canal de voz, con lo cual ahí ya es completo, ¿no? Así que sí. O sea, que habéis pasado de la comunicación en el Customer Success, ¿no? O sea, es Ujú. decir, en el funnel de venta, a partir del momento el cliente, o sea, era Claro, que cliente ya era justamente, cliente, el cliente de vuestro el cliente, cliente que ya era y cliente. entiendo lo que habéis hecho es expandir a toda la comunicación, ¿no? A los Eso es, también leads potenciales o clientes correcto. potenciales, ¿no? Exacto. Hemos pasado de la categoría de Customer Success y soporte a la categoría, o si quieres llamarlo así, de stack de comunicación. Entonces, nos convertimos en el stack de comunicación que puede necesitar cualquier empresa. Y por tanto, ya no estamos tan enfocados únicamente en el mundo SaaS, que seguimos teniendo muchísimos clientes y además nos encanta, porque ahora te contaré que acabamos haciendo muchos partnerships con clientes nuestros porque al final muchos de nuestros clientes son SaaS muy sectoriales o de una industria muy específica y para algo muy específico y nosotros complementamos con ellos la parte del stack de comunicación. Entonces ha sido como una evolución orgánica, hasta te diría, que además me parece apasionante, me parece súper bonita. Y como te decía, pues hemos abierto un poco ese abanico y ahora pues como stack de comunicación pues cubrimos las necesidades de otras empresas, no solamente de SaaS. O sea, eso significa que os integráis. Nos integramos, de alguna manera sí. O sea, al final el stack tecnológico de las empresas tiene que trabajar de manera muy fluida y muy unido, ¿no? Entonces Mm. hay integraciones que sí, que son nativas. Normalmente, a ver, va a depender mucho del cliente en particular. Muchos de ellos tienen ellos como, bueno,
al final usan CRMs bastante frecuentes que antes comentábamos. De hecho, utilizan, incluso pueden tener pues su propio bot y quieren que ese bot se aplique sobre pues todos los canales de comunicación y eso es algo que Frogger sí que permite hacer. Ok. Entonces, es verdad que cada vez es más complejo Cada vez la es mejor. comunicación, ¿no? Entre las personas, o sea, las empresas Las que empresas, contactan proactivamente versus también la gente que te contacta en inbound. Luego se envía correos, ¿no? Recibes correos, puedes enviar SMS. O sea, es que la comunicación es transformado. transformado, ¿no? Es realmente hay muchos channels. Luego hay redes sociales también que se pueden añadir, ¿sabes? Entonces es verdad que hay una dificultad de poder estar comunicando en todos esos channels, ¿no? Y de tenerlo centralizado también Y yo para te saber. perdona, sí, No, no, sí. no, no. Yo te diría que además hay un desafío que a nosotros nos parece particularmente atractivo y es cómo podemos humanizar las comunicaciones incluso en entornos de empresas grandísimas, ¿no? Lo que decías, las empresas como tales pues tienen la necesidad de pues, tener una trazabilidad y un control de todas las comunicaciones en todos los canales que ocurren, pero a la vez los usuarios necesitan sentirse humanos, necesitan sentirse que están hablando con alguien, necesitan tener. Entonces, ¿cómo consigues que a través de la tecnología puedas cubrir esa doble vertiente, ¿no? Que por un lado tengas esa trazabilidad, que tengas esa cobertura en todos los canales, que no haya pérdida de información, que no tengas que estar manejando 20 plataformas y al mismo tiempo que la experiencia del usuario sea como, oye, me están tratando a mí por mi nombre y además estoy hablando con fulano, que esta persona que esta es el account manager o el que está responsabilizado por mi cuenta. Entonces, al final ese juego nos parecía precioso y además nosotros abogamos mucho por esa humanización de la tecnología que te decía y creemos que la tecnología que nos ayuda a tener relaciones más humanas y más directas al final también conecta con esa idea de que permites el aumentar ese lifetime value, ¿no? Porque al final lo que haces es establecer relaciones más duraderas en el tiempo. O sea que Totalmente. También es verdad que ampliáis el mercado, tenéis ¿no? un tipología de empresas muy distinto. O sea, todo esto ayuda también a poder crecer, ¿no? Y a abrir vuestro target de clientes, ¿no? correcto, así es. Que también es un desafío, ¿eh? Cuando cambias, o sea que al final no tengo que contarte nada que no sepas, pero sí que es verdad que todo cambio significa un desafío, ¿no? Te estás abriendo una nueva zona que te saca un Hmm. poquito del triángulo de confort del que venías, ¿no? Estás ampliando tu triángulo, con lo cual, pues sí, así que Y en general las empresas tienen CRM, ¿no? O sea, sí, sí, sí. muchos de vuestros clientes deben tener un CRM. Entonces, mi duda o la pregunta sería, ¿cómo complementáis, qué aportáis como valor adicional de lo que puede ofrecer un Un HubSpot, CRM. por Ujú. ejemplo, un CRM como Ajá, Salesforce, digo esos porque son conocidos, ¿no? Y que... claro. A ver, es perfecto. De hecho, nosotros también tenemos CRM. Dentro de ese stack tecnológico que te decía al principio, que al final deben tener todas las empresas, o sea, por eso los grandes departamentos de IT son los que van decidiendo esa arquitectura, ¿no? Del stack tecnológico que van a utilizar. Creo que es muy necesario no solamente tener el CRM, sino tener ese stack de comunicación que lo que te permita es manejar bien esa relación con los clientes. O sea, yo soy los canales de comunicación por los que te vas a comunicar con este cliente y el CRM el que te va a permitir manejar la información de la relación con este cliente. Entonces, Frogger trabaja muy hermanadamente o muy fluidamente con este tipo de CRMs. De hecho, ya te digo que nosotros mismos tenemos un CRM con el que... Luego sí que tenemos lo que llamamos, dentro de Frogger, tenemos la llamada Data Warehouse, que al final, de alguna manera, es desde donde se conecta con el CRM, ahí es donde se almacena y se actualiza en tiempo real toda la información intercambiada con clientes. Entonces, sería un poco desde ahí, desde donde se establece ese nexo, ¿no? Ese flujo de Hmm. información. Pero tú crees que ¿cómo es de fácil de explicar a clientes
que además de su CRM, que también les sirve de comunicación, porque envían en general los emails por ahí, pueden estar hasta hablando por WhatsApp. Ajá. ¿Cómo creas la necesidad, ¿no?, de Ujú. que también utilizan una herramienta adicional como Frogget, que seguramente tiene una... No Claro. pongo en duda la ventaja, ¿vale? Lo que me Ujú. pregunto es ¿Cómo? cómo de ¿Cómo lo sencillo es de entiendes? explicar que no es suficiente la inversión que estás haciendo, que suele ser grande, en estos tipos de CRM conocidos, ¿no? Te Ujú. digo esto porque tuve una charla también, y me va a volver el nombre, con una empresa de Barcelona que se pone más en la parte de business development, ¿no? O Ujú. de cualificación de los leads por encima de Salesforce. Y es Ujú. verdad que un reto que tenían ellos de decir, no, Salesforce ¿Cómo no explica? está mal, Claro, ¿cómo pero no es explico yo mi suficiente, ¿no? posición? Claro. Al final, mira, a mí me hacía mucha gracia, de hecho, tenía una conversación no hace mucho con, parte del equipo, bueno, con 2 personas de Gartner, que al final ellos, una de las cosas que hacen es, categorizar, ¿no? Es Sí, como, ¿en qué te ponen categoría de una software? mapa. Claro, Y, claro, ¿en qué categoría de software te ubico, no? Y es muy bonito porque a veces, bueno, a veces no, siempre vemos como el mundo del software está en constante evolución, ¿no? Y las propias categorías no solamente se van moviendo, sino que incluso van apareciendo nuevas categorías. Y aparecen nuevas categorías porque las empresas toman conciencia de determinadas necesidades que ya existían y cómo las pueden cubrir, ¿no? Al final, pues es un poco una obra de ingeniería. Con lo cual, en la mayoría de nuestros casos, los clientes son muy conscientes de esos puntos de dolor que tienen, por la diversidad de canales por las que a día de hoy un cliente necesita comunicarse con su proveedor o con su... y la necesidad de tener esa trazabilidad que te decía, esa capacidad de hiperpersonalizar la comunicación con ellos y que además trabaje muy integrado con tu CRM. O sea, el CRM al final lo que te permite es la gestión de tu base de clientes. El que te dota de los canales y el que te permite manejar todos esos canales es el siguiente stack, ¿no? Por eso te hablaba tanto de stack de comunicación. Con lo cual, a mí me parece que es apasionante, ¿no? Porque al final los cores en los que nos enfocamos son diferentes. Yo me enfoco mucho en gestionar y en asegurarme de que toda esa comunicación, sea por el canal que sea, esté centralizada y que para ti sea mucho más sencillo y que tú efectivamente puedas manejar la información de tu CRM y desde ahí, oye, puedas conectar y tú eliges por qué canal te estás comunicando con tu cliente. Pero no ujú, solamente eso, sino que te permito que además pues puedas mandar campañas que ya has preseleccionado a los clientes, puedas mandar esas campañas y que, oye, cuando tienes cualquier intención de compra porque alguien le ha dado que quiere, imagínate en una campaña de WhatsApp y que tenga una, oye, pues sí, te pongo un ejemplo, ¿no? Oye, pues mando una campaña de que saco una póliza de seguro o soy un neobanco, por ejemplo, o una aseguradora y lanzo una campaña y sí que tengo respuestas. Y esas respuestas las puedo estar manejando en tiempo real, ¿no? Y esto al final va a estar nutriendo también mi CRM porque ya está ocurriendo, ¿vale? mm, mm. Entonces te permite muy en el tiempo real, que es a la velocidad a la que ocurre la comunicación humana, ¿no? O sea, cada vez hay más canales porque esperamos respuestas cada vez más rápidas, ¿no? Y por esas diferentes vías. Así que, bueno. ¿Cómo se vive de cambiar así el foco internamente con los equipos? O sea, evidentemente, tú vas aprendiendo del mercado, lo has Ujú. dicho, y es súper importante de adaptarse y todos lo tenemos que hacer, ¿no? Pero ¿cómo consigues? ¿Cuál es tu experiencia y cuáles son los aprendizajes? ¿Qué nos podrías decir de, oye, si Ujú. tenéis que pivotar? Yo mi experiencia es esa y os diría de que con los clientes, con los equipos, ¿cómo se hace? ¿Cómo podemos aprender de tu experiencia? A ver, en nuestro caso, como el pivotaje ha sido bastante natural y bastante orgánico, es como que la razón por la que pivotamos es bastante consensuada o bastante vista por el equipo, lo cual nos ha ayudado, ¿sabes? Supongo que aquellas empresas que pivotan teniendo mucha resistencia dentro del propio equipo, pues a veces ese pivotaje puede resultar un poco más con más fricción, digamos.
no quiero decir que no haya fricción, siempre la hay, ¿vale? Porque naturalmente los humanos tenemos resistencia al cambio. Entonces, si bien las startups nos movemos en ese cambio constante y ya tenemos esa naturaleza previa, pero siempre hay alguna resistencia, ¿vale? Entonces, yo recuerdo que otra de las cosas que nosotros siempre hemos dicho en el equipo, y a pesar de que lo decimos, obviamente hay que hacer un trabajo para que esto sea así, es que creemos mucho en los equipos de, o sea, esta frase de high performance team, al final equipos que están muy alineados consiguen ser mucho más eficientes en conseguir resultados que cuando hay un desalineamiento interno. Entonces yo creo que a la hora de pivotar es como en el mar, o sea, si vamos navegando y de repente pues cambiamos el rumbo, pues hay que cambiar las velas, cada uno tiene que asumir su posición actual. Entonces, yo diría que ese alineamiento, esa búsqueda de alineamiento en la visión y todos a una es una gran parte del secreto de un pivotaje adecuado, ¿no? Y luego habrá mil otras cosas, ¿vale? Porque luego esto lo tienes que enlazar con que, oye, en qué momento financieramente estás, si se produce antes o después de unas rondas, hay mil otros temas que se pueden hablar. Yo lo estoy como resumiendo mucho a cómo se vive internamente dentro del equipo cuando vamos en el barco y cambiamos de rumbo y ahora, pum, la vela pasa para el otro lado. Para mí creo que esa parte es muy importante. O sea, un alineamiento dentro del equipo cuando todos vamos a una y cuando conseguimos que todos compartamos esa visión. De hecho, para mí yo creo mucho en ese liderazgo, ¿no? En el liderazgo en el que yo no impongo cosas, intento que sea muy consensuado dentro del equipo y que la visión, que a lo mejor la puedo aportar yo o a veces no soy yo la que lo propone, pero yo la asumo como propia también, que sea muy asumido por el equipo. Y ya te digo que claro que siempre habrá fricciones y habrá resistencias, eso claro que lo vivimos, pero intentamos mucho esa búsqueda común del alineamiento. Sí, y si lo aterrizo, ¿qué significa? Que hay más comunicación, que Nos los reunimos clientes nos dicen que esto les podríamos ayudar más. O sea, ¿cómo ha sido el sí, proceso cuando se de decide, entenderlo y de claro, traspasarlo y que todo el mundo, o no, porque sí, puede sí. ser que haya personas que no estén de acuerdo? Es verdad. Ah, En la mesa, Jan, hemos tenido, cuando hemos empezado a ver esta necesidad de cambio, esta necesidad de reenfoque, lo hemos sacado a la mesa de conversación del equipo varias veces, ¿vale? Lo hemos traído, o sea, ya estamos en un proceso de cambio, chicos. Se avecina un cambio porque lo estamos viendo. ¿Cómo lo asumimos? ¿Qué decidimos? ¿Qué rumbo ponemos? Entonces ha sido como un proceso que parece que es, o sea, al final en tiempo, pues a lo mejor serán, no sé, un par de meses, ujú. el tiempo que hemos podido estar, pero lo hemos sacado a la mesa. Y ahí es donde, claro que ahí es donde se notan esas resistencias, al que quiere, al que no ve el cambio claro, el que se alinea desde el primer momento y lo ve, y desde ahí es desde donde vamos tomando decisiones. Entonces, sí, es verdad, los orígenes vienen porque nos vamos dando cuenta y vamos observando en nuestras comunicaciones con nuestros clientes, pues dónde estábamos aportando valor y qué era lo que estaba sobrando más, ¿no? Dónde realmente estábamos siendo diferentes, estábamos siendo más especiales y estábamos más cubriendo esa necesidad. Y bueno, pues así, esa es un poco la... Y luego también es cierto que por el camino pues ha habido muchas cosas, ¿no? Y ha habido pues salida de gente del equipo, entrada de gente en el equipo, o sea que ocurren muchas cosas en ese proceso. Totalmente. Yo cuando nosotros hemos pivotado, porque también hemos pivotado en otros proyectos y también en este, también lo hemos, voy a decir, hemos primero hablado con Xavi, ¿no? Mi socio. O sea, que había una conversación entre fundadores y decir, ostras, tenemos que pivotar, ¿no? Antes de comunicarlo al El equipo, equipo, porque, sí, o sea, la comunicación con los equipos, aunque sea muy transparente, tiene que estar ya pensada y en el buen momento, ¿no? Creo que, sí. nosotros tenemos la costumbre de hacer, de tener espacios donde decimos, oye, deberíamos mover por ahí, ¿cómo lo ves? Luego lo tratamos juntos a ver los inconvenientes, las ventajas. En general, esto viene de un momento donde estás estancados, o sea, en nuestro caso, ¿eh? Es decir, dices, oye, para saltar a la próxima, Al al próximo próximo nivel. milestone,
necesito un cambio. tenemos que pivotar, porque ya vemos que hemos llegado a un nivel donde Nuevo, sí. si seguimos así, no vamos a pasar al próximo y es normal, ¿no? Entonces, hay como esta reflexión entre fundadores y luego decir, lo aterrizamos porque a ver si realmente lo queremos hacer y luego lo compartimos con nuestros leadership team, ¿no? Donde le decimos, oye, ¿cómo lo veis? O a veces son ellos que nos dicen, oye, ¿por qué no hacemos tal cosa? ¿Sabes? Entonces, ¿vosotros habéis vivido este momento Sí. entre fundadores donde todavía no lo queréis extender a todo el equipo? A ver, yo creo que sí, que siempre que hablamos, o sea, siempre que hacemos la comunicación, pues hay primero, obviamente, conversación entre fundadores, luego el executive team, que es como le llamamos nosotros, y después ya lo pasamos al equipo completo. Y volviendo a lo que comentabas tú, que estoy súper de acuerdo, o sea, realmente llegas a un pivotaje porque recibes ese feedback, pero en la práctica lo que tú sientes es que has llegado a una bifurcación del camino. El camino, has llegado a un lugar en el que se bifurca y tú tienes que escoger una vía. Y eso lo hemos experimentado a nivel de clientes, de lo que ellos necesitan, pero a nivel de producto. O sea, ahora mismo estamos abarcando una cantidad de cosas en las que ahora se divide el camino. Nos vamos a enfocar más en este área o en esta otra área. Y eso va a hacer que de alguna manera, ya estamos pivotando, porque ya nos estamos redirigiendo hacia otro lugar. Eso es lo que sí hemos experimentado. Y sí, casi siempre, digo casi siempre porque para nosotros, por lo menos el equipo ejecutivo está muy, 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 muy cerca de los fundadores. Entonces, somos casi como un equipo fundador extendido. Y casi todas las conversaciones y casi todas las decisiones las tomamos mucho dentro de ese equipo. Los fundadores siempre hacemos obviamente tenemos nuestras conversaciones previas y tenemos que estar muy alineados. Pero naturalmente nosotros solemos estarlos. Los tres tenemos como unas visiones muy, muy complementarias y muy diferentes generalmente. Pero solemos involucrar bastante a ese equipo ejecutivo y desde ahí ya sí que mandamos comunicación un poco más decidida, o sea, la decisión está un poco más tomada cuando ya se lo comunicamos al equipo entero. Aún así, también nos gusta la parte de involucrar al equipo completo y nos gusta mucho recibir, o sea, escuchamos mucho desde pues quien hace el diseño a quien hace. Todo el mundo tiene un ángulo que a lo mejor nos completa el ángulo que necesitamos de visión de este proyecto, ¿no? Sí, sí, no estoy de acuerdo que luego se extiende, pero es verdad que hay Sí, 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 conversaciones sí. estratégicas Sí, 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 sí. que pueden hasta generar miedo, ¿no? Sí, De sí. decir, oye, estoy en un barco, porque la sensación que De puede tener los estabilidad o equipos, y inestabilidad. estoy pensando en otros proyectos donde estamos, Sí. es, pero ellos saben dónde vamos porque no tenemos a veces, yo hablo por mí, tenemos a veces la sensación, y eso era hace años, pero tenemos la sensación que el barco va dando, ¿sabes? Y la realidad es que cuando estás en una startup no puedes esperar que el barco vaya recto hasta el final. O sea, No, esto no va a es ir. imposible, No va a ir. Yo ¿sabes? cuando empecé ya me dijeron, Emily, si no pivotáis 3 veces, todavía no estáis en el rumbo cierto. Y yo dije, venga ya, pues es muy así. O sea, de hecho, yo diría que ha sido el tercero y además el más, quizás el más grande, ¿no? Pero sí, 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 sí. O sea, todas las startups pasan por eso, todas las startups pasan por tener que tomar decisiones. Y lo que decías de cómo se comunica y cómo lo siente el equipo, yo creo que, me encanta, o sea, la parte del liderazgo me parece Y apasionante. Dime. iba a ser una broma diciendo, pues muy sencillo por WhatsApp con la herramienta, pero Ya está, y lo comunicas. No, sí, eso lo podrías hacer, pero, es verdad que hay una cosa muy importante, es como yo misma me lo planteo, ¿no? Cuando voy en el coche, por poner el medio de transporte que más usamos o que más hemos usado casi todos, y va conduciendo a alguien, cuando me siento, o sea, cuando la persona que dirige y conduce me transmite seguridad y de qué depende, ¿no? Y después, en la navegación de una empresa, hay una parte de seguridad que también está muy conectada con eso, ¿no? Y es como cuando yo veo que la persona tiene la capacidad de ver, o sea, tiene esa visión en la larga distancia, las decisiones que toma, las toma que aunque sean compartidas, las toma con seguridad y eso lo transmite al equipo. Cuando además es capaz de tener flexibilidad, porque es verdad que o sea, hay una serie de elementos o de valores o cualidades quizás que sean más no visibles,
pero que son muy necesarias en las personas que dirigen o que toman decisiones para que el equipo se sienta parte y se sienta además alineado, ¿no? Para nosotros eso es súper importante, o sea, que todos vayamos a una, que te lo comentaba antes, es vital. O sea, Sí, cuando hay pero un cuando dices, no, dime. ¿quién toma las decisiones con seguridad? No sé si podemos, o sea, al final, cuando Seguridad no estás, significa que tengas seguridad de que va a dar el resultado perfecto. La seguridad significa que cuando las tomo sin dudas, ¿sabes? Es mm, como cuando asumes la responsabilidad completa de la decisión que tomas, sea cual sea el resultado que se vaya a vale, esto es, asumo lo que vamos a tomar con asumo la decisiones, responsabilidad. pero no sé lo que va a pasar, ¿sabes? Justamente. Porque en la Aquí, mayoría. aquí nadie sabe nada, eso está No, claro. pero es importante porque se piensa Sí, a sí, menudo sí, que el CEO de una empresa, sabe ¿no? todo. O No, el fundador tiene todo claro y que no, no, todas las no, decisiones las no, toma, no, no, pero no es no, la realidad, no es la realidad. ¿sabes? Y además vivimos en un mundo de incertidumbre increíble, ¿sabes? Constante, O sea, ¿quién constante. puede decir, no, es que o sea, las decisiones intentamos de tomarlas las mejor en función de la información que tenemos, pero, Efectivamente. pero la Efectivamente. realidad es que, o sea, y estoy de acuerdo contigo, una vez que la tomas, pues lo importante es seguirla e ir a full con la decisión que se ha tomado y ver el resultado que va a tener, ¿no? Exacto, exacto. No, no, totalmente. Así es. Luego pivotas, tú tienes inversores, ¿no? Entiendo. O sea, no hemos hablado de la financiación, pero imagina que, bueno, sí que Te ha imaginas salido. muy bien, claro que tenemos inversores, sí. Eso es. Tenemos Entonces, que gestionar ese elemento también, ese factor, sí. sí. Lo segundo es, ¿en qué momento Ajá. de verdad comentas a tus inversores Pues este mira, cambio y cómo lo preparas? vale, mira, en nuestro caso, y además esto lo cuento porque es divertido, nosotros hicimos este cambio, este pivotaje el verano pasado, el mayor de los pivotajes el verano pasado, que además fue un momento, yo diría, el más crítico que hemos vivido a nivel de la empresa, con lo cual hicimos todo lo contrario a lo que diría el libro que hay que hacer, ¿vale? Lo que hay que hacer es que cuando vayas estés muy bien y que ya has levantado inversión en ese momento pivotas. No, nosotros lo hicimos al revés, lo hicimos en el momento en el que teníamos que hacerlo porque no nos quedaba otra que hacerlo. O sea, es como cuando ya es tan obvio que esto hay que hacerlo y lo vamos a hacer. Y de hecho fue muy crítico porque además nosotros contábamos con una ayuda que nos habían concedido, una ayuda europea que tardó un montón de meses en llegar, nos colocó en una situación de caja horrible, o sea, fue como... Pero fíjate que fue el momento más difícil de la empresa, más difícil a nivel personal, porque de hecho yo luego hablaba con otros CEOs en plan, oye, mira, ¿cuál ha sido el momento más duro que has vivido? Pues de los momentos más duros que he vivido y además porque tuvimos que hacer también despidos, o sea, fue un momento bastante duro, pero a la vez es de los momentos que recuerdo no solo que haya aprendido más, yo a nivel personal y a nivel de equipo hayamos aprendido más, sino que de repente o sea, nos quedamos los mínimos, pero fue como vamos totalmente a una. O sea, fue de repente empezamos o sea, un trabajo a un nivel de enfoque y de foco vamos, para mí fue como, wow, yo lo que quiero hacer es multiplicar lo que estamos viviendo ahora de enfoque con un equipo mucho mayor. Y ese ha sido un poco el proceso que hemos vivido desde el pivotaje. O sea, ha sido como Ujú. que naturalmente, luego cuando se han ido incorporando más personas al equipo, hemos buscado ese enfoque total. Sí, Pero ya te bueno, digo, hay varios temas en lo que has dicho. Lo voy a hay un listar montón. para que volvamos y nos acordamos, porque estábamos en cómo lo comunicas a los inversores, Sí, que nos vas a y te decir. dije que era un momento Dos, que difícil. era un momento crítico por caja, nos explicarás. Tres, Ujú. que ha sido personal duro, pero que has aprendido mucho. Me Muchísimo. interesa entender cómo lo vives. Y también estamos hablando de que cuando reducimos equipos es duro, pero nos encontramos que seguramente hay más foco y eso es una realidad, porque creo que cuando demultiplicas los equipos no demultiplicas la eficiencia, pierdes mucha Efectivamente, eficiencia. Sí, efectivamente. esos son los temas, ¿no? En Entonces, unos cuantos. vamos a ir por los inversores. ¿Cómo lo comunicas a los inversores? Nosotros ya estábamos comunicando a los inversores que teníamos un momento muy apretado de caja. Eso Vale. era una comunicación que ya veníamos haciendo. Y a la vez, eh, solo que a la vez que nosotros ya estábamos haciendo el pivotaje, pero realmente la comunicación del cambio de rumbo lo hacemos una vez que entran los fondos y en el momento que entran los fondos decimos, y además
de esta dificultad que hemos pasado, además hemos hecho un pivotaje. Entonces fue como un post-mortem, no es un post-mortem porque no morimos, pero sería como un el evento, Sí. post-evento. Porque habéis tenido una ayuda de la Unión Europea, ¿es esto? Porque lo veo en Sí. en la web. Vale, ¿y nos puedes decir cuánto ha sido? Totalmente. Pues mira, recibimos 700 y pico mil euros. Bueno, no está mal. Sí, que está muy bien. Solo que contábamos con ello. Es que te cambia, porque si me dices, veníamos de una situación de caja complicada, 700.000 te cambia la vida. Claro, te cambia completamente la vida. Pero de hecho nosotros, o sea, pasamos un verano, sudamos, pero no solo por el calor que hacía en Málaga, sino porque estábamos viviendo una situación compleja. Y eso Pero te lo voy a compleja, conectar. ¿qué significa? ¿Compleja qué significa? Pues significa que tuvimos que prescindir de una gran parte del equipo, quedarnos en el mínimo para seguir operando, pero es que además habíamos empezado con proyectos muy grandes que teníamos que gestionar en ese momento y que además eran los que estaban liderando nuestro pivotaje y nuestro cambio, ¿no? Entonces era como... O sea, una situación donde Una tú no situación... tienes suficientemente dinero, tienes que prescindir de un equipo porque no tienes otro remedio y además tienes grandes clientes que entran y al cuales tienes que dar un soporte. O sea, una Sí, era mezcla como ahí. el peor momento de caja y el mejor momento en cuanto a horizonte, pero la situación era absolutamente crítica. O sea, estábamos en el mar, eso sería una avería gruesa. Entonces, en el momento en el que el capitán tiene que decidir que tiene que soltar mercancía y parte de lo que lleva, porque si no, el barco no llega y Sí. no sale de la tormenta. Que de Entonces, cierta manera ver que ganas clientes te ayuda, porque lo peor sería hombre, tener que sí, prescindir y todavía no haber ganado clientes. estamos en el proceso del cliente, ¿vale? Y como eran clientes grandes, estamos en proceso. Entonces, la situación era crítica porque teníamos también que dar respuesta a. Si no somos capaces de dar respuesta a, vamos a morir nosotros mismos también, ¿sabes? Y en este momento, ¿tú cómo lo vives personalmente, Este quiero momento, decir? mira, para mí, sí, y además ya no solo te voy a hablar de este momento, sino te voy a hablar del emprendimiento desde el momento cero de Froget. Para mí, Froget ha sido el mayor escenario de aprendizaje que he tenido en mi vida. Y yo siempre he estado expuesta a grandes aprendizajes porque siempre me he movido, antes te comentaba, ¿no? He trabajado en internacionalización y he vivido pues en Málaga, siempre he estado en países diferentes, moviéndome en mercados que no conocía, siempre he estado expuesta a un muy alto nivel de aprendizaje. O sea, has salido de tu zona de confort, como decíamos, antes del emprendimiento. Sí. O sea, mi naturaleza ya es exponerme a espacios de grande aprendizaje. Pues Froget ha multiplicado por no sé cuánto decirte, pero mucho más de 10, esa velocidad y esa exposición al aprendizaje. Y el mayor aprendizaje de todos es mi gestión personal. Me doy cuenta que al final todo lo que te acontece a nivel profesional, a nivel de la empresa, en la toma de decisiones, en la comunicación de la información, es sobre todo un aprendizaje a nivel personal. Entonces, al final, todos tenemos emociones, todos tenemos... Y cuando eres capaz de gestionar, aprender a gestionar correctamente para que lo que estás viviendo no te influya emocionalmente hasta el punto que tus decisiones vengan tomadas por el miedo o vengan tomadas por la presión o vengan tomadas, ¿sabes? Entonces tienes que aprender a desvincular mucho esas emociones para que el espacio desde el que tú decides y desde el que tú comunicas sea un espacio en el que estás viendo, o sea, tienes que mantener esa visión en el largo plazo y ser capaz de decidir desde ahí. Sí, pero voy a ser el abogado del diablo, ¿no? Porque Dale, ahora dale, mismo hay alguien dale. que está escuchando Emini y que dice, joder, es que está muy bien lo que me está comentando Pero Emini, ¿cómo se pero hace? ¿cómo lo hago yo? ¿Sabes? ¿Cómo lo Porque haces? en este momento o en esos momentos que he vivido y que Mira, todos hemos vivido, o sea, es difícil de tomar perspectiva. Entonces, ¿cuáles son las herramientas mira, que te ha permitido de conseguir esto, ¿no? Si pues lo has mira, conseguido, no lo sé, pero sí, sí. estoy en el camino. Mira, yo siempre he vivido también que al final los cargos de mucha responsabilidad provocan un envejecimiento prematuro. ¿Qué significa eso? Que al final te estás llevando a tu campo emocional todo lo que estás viviendo. Y eso es como una olla a presión. Entonces, en mi caso, yo me daba cosas, claro que sí, he pasado noches sin dormir, se me cerraba el estómago, ¿sabes? Pero me daba cuenta de que lo más importante es que yo debía estar bien. Porque si yo, que soy la que está llevando el barco, no estoy bien y no soy capaz de gestionarme
a mí, en esa situación, ¿cómo voy a gestionar nada alrededor de mí? ¿Sabes? ¿Cómo voy a gestionar el equipo? ¿Cómo voy a gestionar la toma de decisiones? Entonces, para mí fue como un momento en el que tomé una conciencia muy clara de que yo iba a estar bien. Pasara lo que pasara, fuese la decisión que tuviese que tomar, como si tenía que cerrar la empresa. Si hubiera tenido que cerrar la empresa, o sea, lo asumí. Lo que te decía antes, es como asumir la responsabilidad de cualquier resultado al que fuéramos a llegar. Y eso me permitió tomar las decisiones desde un lugar adecuado y saber gestionarlo desde un lugar más adecuado. Y a esto, y lo complemento, porque me vas a preguntar a continuación, ya lo estoy viendo. Esto lo complemento, pues es verdad que a nivel personal, pues, por ejemplo, en mi caso me ayuda mucho la práctica de la meditación, que es algo que hago recurrentemente, el darme los tiempos y ponerme como prioridad, ¿sabes? A veces cuando estamos inmersos en tanto hacer y priorizamos, sin duda, o sea, tú me preguntas, Emilia, ¿a qué dedicas tu mayor parte de tu tiempo? Pues Froget se lleva el 90% de mi tiempo, te diría. Pero era muy importante que yo también me pusiera como prioridad, porque saber priorizarme y como establecer una rutina de las cosas que yo sí necesitaba para estar bien. Pues tengo que comer bien, tengo que dormir bien y tengo que hacer deporte, y porque si no, no voy a estar bien. Entonces, eso fue una palanca importantísima en estas situaciones. Entonces, yo creo que las situaciones críticas te pueden, o bien te tumban, o bien te pueden ayudar a movilizar tus recursos. Entonces, si eres capaz de organizar y ver lo que tienes, y te digo que claro que no es fácil, ¿eh? Que yo me he pasado muchas noches y me las paso alguna vez sin dormir y que se me cierra el estómago y que lo paso mal. Y Pero, cuando no, o sea, cuando no duermes, ¿qué haces? pues mira, ahora mismo, o sea, al principio era como yo veo pasar las horas y es peor, ¿no? Es como, oye, son las 4, son las 5, me tengo que levantar, ya no he descansado nada. Al final lo que hacía era, pues aprovechaba, pues digo, bueno, si no duermo, o leo, o me pongo una música, me Mm, relajo. O sea, es como, en vez de resistirme, al final la resistencia a lo que tienes delante es lo que más te agota. mm. Entonces, lo que he aprendido es a no vivirlo desde la resistencia, sino acepta y decide con lo que Sí. tienes. O La sea, si verdad no es que duermes, sí. si no Te- duermes, ponte música, relájate, porque mira qué suerte tienes que tienes una noche para ti. mm. Pues ya No, está. no, te entiendo completamente. A mí también me ha pasado. Y, y había dos aprendizajes, ¿no? Primero, cuando te empiezas a estresar por el tiempo, es lo peor que puede pasar. Es decir, si dices, ostras, son las 4:30, no voy a dormir, mañana voy a estar roto, esto te estresa porque dices, no, Peor. no, es que tengo que dormir. Lo peor, ¿no? ¿Sabes? Y al principio dices esto y luego dices, bueno, da igual, lo acepto y si que mañana estaré menos en forma, Pues pues ya no está. pasa nada. Y lo segundo, en mi caso, es intentar de cambiar mi cerebro. Si yo me despierto durante la noche, es que mi cerebro está funcionando sobre un A toda miedo velocidad. a toda velocidad, sobre un medio o un Claro. problema, ¿no? ¿Sabes? O sea, es la única cosa que me queda es coger un libro que me gusta, ¿sabes? Y decir, voy a cambiar mi cerebro De enfoque, de de enfoque, enfoque. ¿sabes? Eso es. Y así es como yo consigo luego dormir, ¿sabes? A mí me Y a funciona veces me, también. me desperto con cosas que digo, a ver, si fuera a las 8:30 de la mañana, esto no me haría despertar porque ya sé gestionarlo, ¿sabes? Pero aquí estoy en un momento no de pánico, pero como de estrés, de Sí, miedo, ¿no? Que luego lo racionalizo. Estoy en un momento irracional. Entonces intento de total. leer, ¿sabes? Y decir, bueno, pues voy a intentar de dormir. Si no puedo dormir, no pasa nada, pero no estresarse. Y esto puede funcionar, ¿no? Eso a mí me ha funcionado muy bien. Y lo de leer también. De hecho, he leído un montón de un montón de libros. Y normalmente son libros que no suelen tener nada que ver con Es lo aparentemente que iba a decir. Mejor de no leer, ¿sabes? La nada. Exacto. No, típica no, no, no. bibliografía o cosas de empresas, porque entonces Nada sí que te ver. activa más, ¿no? Claro, Es ya importante. vas. Sí, 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 sí. Es como otro foco. Sí, a mí eso me funciona muy bien. Y lo de la música también. O sea, me pongo una musiquita y digo, bueno, Emily, pues mira, relájate que tienes aquí un rato para ti y fuera. Sí, sí, sí. Yo creo que To- al final la mayor parte de los desafíos en la vida, los mayores desafíos, los vivimos nosotros solos con nosotros mismos, ¿no? Y cuando eres capaz de darte cuenta e incluso desapegarte de lo que está pasándote, incluso de tus propias emociones, pues es un poco lo que tú decías. Pasas de estar funcionando desde el miedo,
que te pone en una situación de absoluta supervivencia y no vas a ser creativo, no vas a ser capaz de tomar decisiones porque es que estás en lo mínimo imprescindible para mantenerte, ¿no? Mm. Con lo cual, sí, eso es clave. Y luego lo que te decía, ¿no? Para Sí. mí, en las rutinas me vienen muy bien priorizarme. Es como, mira, lo más importante es que yo esté bien. O sea, Emily, come bien, Emily, haz deporte, Emily, sal los fines de semana y luego hago también la desconexión. O sea, intento los fines de semana desconectar el máximo posible. El lunes vuelvo a tope, pero intento hacer esa desconexión, porque si al final sigues en la espiral todo el tiempo, eso al final es un consumo vital de energía muy, muy, muy alto. Entonces, también como práctica intento hacer eso de la desconexión, ¿no? Sí, sí, eso es verdad que es complicado porque cuando eres Es complicado, emprendedora o es muy emprendedor complicado. te llevas tu proyecto siempre contigo, Está tu casa. pero es verdad que es importante y luego es importante de tener equipos que te rodean sobre el cual también puedes decir, oye, de todas formas, Apoyarte. las cosas siguen funcionando o las cosas van a funcionar, ¿no? Entonces te quitas el peso de Ese estar peso. siempre Sí, tú. Pero al principio eso es muy fácil de decirlo y sí, complicado de ponerlo en marcha. Luego creo que al final lo que tenemos que hacer como emprendedores es pensar, es que esto es una carrera larga. Puede total. ser que no sea larga, pero si las cosas funcionan va a ser largo. Entonces, no podemos estar entrenando para un 100 metros o tener rutinas de un 100 metros si tienes que hacer kilómetros, ¿sabes? Efectivamente. Y Otra a cosa mí, más, Joan, sí, Jan, sí, que te voy a decir que me ayuda mucho, es que en los momentos en que tienes mayor nivel de estrés y mayor es como el rompe y vete a hacer una actividad, aunque sea un ratito, que no tenga nada que ver y que sería totalmente, o sea, en tu cabeza lógica sería como no debes hacer eso, pues eso es lo que más necesitas hacer en ese momento, porque eso te va a ayudar a despejarte, te va a ayudar a cambiar ese ritmo en el que habías entrado y a ver las cosas con más claridad. Eso también me ayuda mucho. ¿Sabes? Por ejemplo, pues estás muy, muy estresado, estás en medio tal, pues mira, me voy media hora a caminar al monte, ¿sabes? Por ejemplo. O eso también es, creo que es muy, muy positivo. O no, tienes toda la ayuda razón mucho. y es lo mismo que la noche. Es decir, Sí, además algunos, yo me incluyo, somos obsesivos y el cerebro es que como da vueltas sobre lo mismo, sí, sí, ¿sabes? sí. En este momento no vas a encontrar una solución porque estás súper cerrado y tu cerebro, ¿sabes? No consigue abrir la mente. Y es verdad que ir al monte, dar un paseo de 15 minutos, ¿sabes? Hablar de otra cosa, pensar de otra cosa, escuchar otra cosa, te vuelve a poner en un estado más preparado, ¿no? Para bajar tu nivel de estrés o de enfado, lo que sea como emoción que te está generando, ¿sabes? En el momento, lo que Sí, estás viviendo. sí, También mm, ayudarse con profesionales ayuda muchísimo, porque creo mucho, que mucho. tanto hablar con otros emprendedores, como hablar con tus socios, si son tus socios o tus amigas o amigos, O tener un como coach. tener un coach o tener una psicóloga o un psicólogo, Sí, te ayuda en esos momentos también a traspasar, sí, a vivirlo desde el punto de, oye, ¿qué me está pasando? ¿Cuál es mi sí. experiencia? ¿Sabes? Te ayuda muchísimo. Sí, 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 sí. Y además yo creo que, mira, creo que es una gran ventaja que vivimos en una época en la que es mucho más accesible y además es mucho más una referencia social. O sea, ya hablamos de coach y de psicólogos con una naturalidad que hace años quizás no se hablaba y que realmente es muy difícil hacer un camino como el que hacemos los emprendedores si no tienes ese apoyo en todas las áreas, ¿no? Yo te decía esas rutinas, pero es que en esa rutina también está el que tú mental y emocionalmente puedas estar bien, ¿no? Y si para eso necesitas ayuda, no esperes a estar quemado y a tener un burnout y tener que irte sabático, o sea, anticípate y busca ese apoyo antes porque es maravilloso. O sea, es de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida. O sea que sí, sí. Y tu empresa además lo agradecerá enormemente. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Vale, hemos hablado también, eso es la parte personal duro de los emprendedoras y emprendedores que hemos compartido juntos. Es verdad que también el foco es interesante porque nos damos cuenta, o sea, que a veces cuando tenemos que reducir equipos, pensamos que no vamos a llegar.
Yo creo que en esos momentos que son difíciles, muy difíciles, Muy difíciles. pero también nos damos cuenta de la ineficiencia que podríamos tener a veces, Ujú. ¿sabes? Porque Sí, dices, es que esa es la parte positiva de vivir una experiencia así, y es que vuelves a lo esencial. Te quedas con lo absolutamente esencial. Es como si haces una dieta y adelgazas. Si la grasa que sobra, pues te ha venido bien perderla. Es verdad que el proceso en sí es complejo, porque al final tienes que pasar por una situación. Yo recuerdo que a mí además me coincidió que justo en el momento previo había tenido que hacer un viaje, de hecho nos habíamos ido a Texas, y yo, o sea, el viaje a Texas fue como, madre mía, internamente, y además iba con otra persona del equipo, e internamente estaba viviendo, pues, un calvario, porque yo estaba siendo consciente de toda la situación, pero todavía no podía comunicar nada, todavía no sabía qué es lo que se iba a hacer, y me acuerdo que además tuve justo una conversación con un equipo de fundadores de un SaaS que me contaban, mira, nosotros el peor momento que pasamos es cuando tuvimos que despedir a todo el equipo. Y yo decía, madre mía, ¿sabes? Y yo no quiero saber el momento que yo tenga que pisar España, ¿sabes? Porque yo estaba viviendo también eso. Y aún encima me acuerdo que, claro, tienes que gestionarte porque te toca salir a hablar en público, te toca hacer, ¿sabes? Pichear, te toca hacer tal, y a la vez tienes que estar gestionando todas esas emociones por dentro, que es complejo, ¿no? Por eso te digo que es tan alto aprendizaje, porque al final es como, wow, ¿cómo puedo hacer dos cosas que es que son contradictorias? A mí no me apetece ahora estar haciendo eso, no estoy con cuerpo para. Y sin embargo, el forzarte y el ir un poquito más allá te hace darte cuenta que era un límite que tú creías que tenías, porque sí puedes, sí puedes. Y entonces sí, el lado positivo es que te das cuenta que vuelves a lo esencial, y ese es un ejercicio que todos deberíamos hacer, todas las empresas y todos los equipos deberíamos hacer, y darnos cuenta de lo que es esencial y que lo que de verdad aporta, ¿no? sí, Y sí, y te diría una cosa que hablo a veces con emprendedores cuando están en esa situación o cuando tú te encuentras en esa situación, que es que estás un poco avergonzado, ¿no? Porque o sea, tenemos esta responsabilidad. O sea, sí, yo sí, primero creo que no puedes estar siempre creciendo. O sea, no maravilloso puedes, si, no si, puedes. si, si lo consigues, pero muchos no lo van a conseguir. Entonces, de la No, misma manera que creamos empleos, que ayudamos a familias, que de cierta manera creamos riqueza, tenemos que aceptar, creo yo, que sí, también hay momentos donde pues difíciles. tendremos que reducir. Y que esto es la vida de la empresa, porque si no salvas una parte, o sea, si no haces esto, es que en realidad todo el mundo va a tener un problema. La empresa en Desaparece. sí misma desaparece, ¿no? Entonces, dentro de nuestra responsabilidad, creo que tenemos que aceptar que pues hay momentos así y que lo tenemos que vivir, te diría hasta con normalidad, porque a veces no entiendo por qué no lo vivimos con normalidad. Si crecemos proyectos, deberíamos ser capaces de aceptar que hay momentos donde se tienen que decrecer para quizás recrecer de nuevo, Sí, pero ¿no? totalmente. Y esto nos está costando mucho, muchísimo. Eso nos cuesta muchísimo. Es lo que te decía de la avería gruesa, ¿no? Es como cuando el capitán del barco está en el medio del mar, hay unas olas tremendas y dice, o aquí o suelto carga o el barco se va a pique, nos hundimos. El momento de soltar carga, porque además tienes que ir soltando, es extremadamente difícil, porque al final tienes que decidir quiénes salen y quiénes se quedan, y hacerlo, pues, al nivel humano, pues sí es complejo. Pero es verdad que al final deberíamos normalizarlo, porque si lo ves dentro de un contexto, es como, ¿sabes? En la espiral hay una parte que parece que vas hacia atrás para luego moverte hacia adelante, y creo mucho en ese modelo de crecimiento, ¿no? En espiral. Hay una parte del proceso que parece que estás retrocediendo, pero en realidad estás avanzando, ¿no? Estás Hmm. yendo hacia el siguiente nivel. Pero sí, a nivel humano nos toca, y ese sentido de responsabilidad y hasta un poco paternalista, pues sí, lo tenemos todos, ¿no? Y el momento de esa toma de decisión, pues sí, es complejo, y Por, su- emocionalmente se mueven muchas cosas. por Sí, sí. supuesto. No, no, por supuesto. También es verdad, Jan, que luego hay formas y formas, ¿no? Y si eres capaz en el medio de un caos de
tomar decisiones y además comunicar correctamente y desde el lugar correcto. Creo que eso también llega a las personas, incluso aunque reciban un mensaje que, pues que no cuentas más con ellos o que no puedes contar más con ellos, porque al final estás siendo muy sincero, o si lo haces desde ahí, pues es perfecto. Y luego, pues es verdad que como aprendizaje para todas las partes, ¿no? Porque en nuestro camino de vida también vamos a vivir momentos complejos, ¿no? La empresa y cada uno de nosotros, el que se ha quedado y el que se ha ido, ¿no? O el que Sí. ya ha dejado de estar en el equipo. Tienes toda la razón que la comunicación es importante Ujú. yo no quería decir de normalizar en plan, bueno, es así. No, lo que No, quiero decir es que a menudo sufrimos nosotros muchísimo es verdad. y que tenemos que aceptarlo nosotros, que tiene que pasar y que puede pasar a un momento dado, aunque Sí, sea algo muy complicado y comunicarlo es muy difícil. Y es verdad que la comunicación es importante. Si mañana tuviéramos que reducir equipos, pues intentaría de recolocar gente que creo y ayudar, ¿no? sí, Uno sí, no quita el otro, uno de sí, sí, normalizar y aceptar que puede pasar, no quita sí, que no vas a ayudar también a tus equipos claro, a recolocarse o total. que les vas a, A no sé, a conectar o que, conectar o lo que puedas hacer o que vas a dar recomendaciones, lo que sea. Y son dos cosas para mí que son complementarias, ¿sabes? Pero haces bien de decirlo porque alguien me podría decir, pero ¿qué has dicho en el podcast que es normal? Y no, no es normal, pero es que nosotros lo vivimos muy mal, es lo que quería sí, decir, ¿no? sí. Oye, entonces, en este momento, que cuando pasa todo esto y que viven muchos emprendedores y tú tienes la honestidad de ser transparente, porque todos los que hemos tenido proyecto hemos pasado por fases aquí, así, ¿no? Entonces, Complejo. gracias por ser transparentes, porque en este momento a muchos nos pasa, joder, es que estaba bastante bien en empresas corporativas abriendo mercados, seguramente te pagaban bien y todo, y en ese momento hay las dudas de, ostras, Esto, ¿por qué me he metido en esto, estoy sabes? haciendo. Sí, sí, sí. Sí, 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 total. Entonces, cómo rebatías esta voz que que no sé si te lo decía, pero imagino que puede pasar, Mi ¿no? voz, claro, hombre. En los momentos difíciles siempre hay 2 voces dentro de ti, y hay una que le dice: "Oye, ¿a ti quién te manda a meterte en estos berenjenales y para qué?", ¿sabes? ¿Estás viendo tu calidad de vida? ¿Ha mejorado o estás ahí pasándolo? Pero al mismo tiempo, es lo que antes te comentaba sobre el alto nivel de aprendizaje, ¿no? Estás expuesto, para mí, por eso Frogger ha sido sin duda hasta la fecha el espacio, la plataforma en la que más aprendizaje y además a más velocidad he vivido. Pero sobre todo por ese aprendizaje de gestionarme a mí. Me he visto en situaciones en las que he tenido que tomar tantas decisiones y tal, que eso me llena mucho. Y luego al final, para bien y para mal, yo he tomado la decisión. Entonces, para las decisiones grandes, como ha sido entrar y comenzar Frogger, como para las decisiones menores, he asumido la responsabilidad. Y eso lo he hecho desde que he empezado, para bien o para mal. Entonces, sí, hay una voz que claro que oyes tuya que está ahí como, mira, Emily, ¿quién te manda a ti meterte en este berenjenal? Pero por otro lado está esa voz que dice, mira, esto es tu decisión y la asumo hasta el final, ¿sabes? Hmm. Entonces, y además porque creo, ¿sabes? Creo en el proyecto totalmente. Cuando empezamos Ángel, Juanjo y yo, los tres, a ver, los tres ya tenemos bastante experiencia, ¿sabes? No tenemos 20 años, ninguno de los tres. Y cuando decidimos dar el paso, sabiendo que no solamente estábamos invirtiendo nuestro tiempo, sino que estábamos apostando muchísimo por nuestros cofundadores, ¿sabes? Que para mí eso era un punto muy clave. Pero también me acuerdo la frase de Ángel que decía, mira, nosotros estamos aquí para crear algo memorable. Y eso es lo que vamos a hacer. O sea, y no será porque no pongamos la carne en el asador, eso lo vamos a hacer. Y bueno, al final, mira, la vida pasa muy rápido, más rápido de lo que parece. Y después hay muchas pequeñas cosas de las que te vas a olvidar. Sin embargo, esas cosas grandes, como esto que estoy mencionando, como el asumir las decisiones que tomes y llevarlo hasta el máximo, eso sí, eso te lo vas a quedar, eso te lo vas a llevar. Eso es un aprendizaje de vida. Así Es que verdad. ¿Y la comunicación entre los tres en esos momentos, cómo lo habéis vivido? ha sido bastante buena. Es verdad que tenemos, como te decía, personalidades muy diferentes ¿Mm? y por tanto nuestros enfoques suelen ser bastante
diferentes a veces. Pero solemos llegar a un punto, o sea, tenemos como facilidad en general para llegar al punto. Suelo pesar yo bastante en esa toma de decisión. Entonces, por eso te decía que para mí es muy importante yo estar bien. Porque, de hecho, a veces se lo digo, ¿no? A veces es como cuando no lo veo claro todavía, mis comentarios hacia ellos es como, mira, yo ahora mismo estoy viendo las cosas de esta forma, pero necesito un poquito más de tiempo, necesito como un par de días en el que yo asiente las cosas y desde ahí yo diga de mi opinión. ¿Me explico? O sea, es que, para mí eso es muy importante. Porque al final, cuando damos nuestra visión, también estamos condicionando al resto, ¿no? Al resto de personas. Entonces, yo hasta que no lo tengo asentado, siempre, o sea, puedo ir dando mi opinión, pero es como todavía es temporal. Entonces les digo, dadme un par de días en el que yo os dé mi visión clara. Y pasan esos días y desde ahí compartimos, ¿no? Y decidimos y tomamos decisiones. ¿Cómo ves los 6 próximos meses, 12 próximos meses? Vamos a volver al crecimiento, a este, ¿no? Pivote a este mercado más grande, esta solución que aportáis en la comunicación de más grandes empresas también. Ujú. Si Lo que viene te por podría, delante. ¿cuál es tu sueño? Pues mira, a ver, mi sueño y los próximos 6 meses todavía distan un poco, ¿vale? Pero te voy a hablar de los próximos 6 meses y después te hablo del sueño. Yo creo que vienen meses muy interesantes. Son desafíos porque ya vamos llegando a esos clientes mayores, vamos teniendo, pues eso, grandes firmas ya confiando en Froget y eso nos llena de satisfacción. A nivel de desarrollo de producto, pues estamos entrando en áreas que nos parecen preciosas, nos apasionan, que además estamos incorporando la parte de inteligencia artificial en la parte de generación de campañas y es muy chulo lo que viene por ahí. Con lo cual, yo lo veo como meses muy apasionantes. Es verdad que son desafiantes, o sea, todavía no he pasado ninguna época de Froget que diga, oye, mira, he estado súper tranquila de la vida. No, no ha llegado ese momento. ¿Quieres que te diga algo? Sí, dime. De lo que nunca vas a estar tranquila. Nunca vas a estar tranquilo, pues eso es. Con lo cual, eso. Recuerdo también una vez que me dijeron, Emily, cuando empiezas una startup te darás cuenta que cada 6 meses es casi una nueva empresa. Tendrás nuevos desafíos, nuevos retos, tendrás que tomar decisiones desde de otras cuestiones, pero siempre estarás en este proceso. Total. Y seguramente también te apasiona y te motiva esto. Efectivamente, efectivamente. Así que Eso es la IA en Froget, ¿no? Estábamos, bueno, los 6 próximos meses, crecimiento, pero decías, no, es que con la IA vamos a hacer cosas chulas. Cuéntanos un poco, como la ujú, inteligencia artificial seguramente generativa o inteligencia artificial en ujú, datos. pues ¿Lo vais a implementar, ayudar a clientes a utilizarlo? eso es. Porque en la comunicación va a ser clave, ¿no? Es clave. Entonces, en nuestro caso hay como una doble aplicación. Por un lado, la parte del copiloto, entonces que simplemente ayudemos a los agentes, que es como les llamamos, que usan Froget, a ser mucho más eficientes en el uso de la plataforma. Pero luego hay una parte que también nos apasiona, que es la parte de optimizar los resultados de campañas combinando los diferentes canales. Entonces, esa es, bueno, a mí personalmente me parece apasionante, ¿no? Esa parte de inteligencia artificial aplicada y que además pueda beber no solamente de datos internos, sino de datos de mercado. Entonces, ¿Nos ese es el puedes dar camino que ejemplos? estamos. Sí, pues imagínate, vuelvo al ejemplo que ya puse un poco hace un ratito, de un banco, una aseguradora, que decide que va a lanzar una campaña, pues venga, líneas de crédito o préstamos preconcedidos para acá. Entonces, ¿cómo optimizar la comunicación para maximizar el número de clientes que contraten estos préstamos, ¿no? Entonces, al final se trata de que el propio sistema, la propia plataforma te vaya indicando, tú le pones un poco cuál es el outcome que quieres, que al final es eso, oye, pues quiero conseguir X% de tal. Entonces te va a dar un poco como indicaciones de cuáles serían los canales y qué serían los mensajes, con qué frecuencia lo debes ir haciendo. Oye, pues haz primero una comunicación por WhatsApp, de los que respondan, luego se complementa con un email o un mensaje en SMS o una... Entonces, esa combinación para que tú puedas obtener, tú como empresa puedas obtener el resultado, el mejor resultado, ¿no? El máximo ROI.
Así que esa parte nos parece también chulísima. Que también va muy, o sea, sigue mucho, de hecho, cuando lo estábamos preparando y hablándolo un poco con el equipo que va a ser quien desarrolle los algoritmos y tal, hablamos mucho del ejemplo de, pues, me voy a Netflix, ¿no? Por ejemplo, que aprende mucho, pues eso, cómo son las tendencias, incluso muy particularizadas al usuario, ¿no? En este caso, particularizadas a la empresa, para hacerle las recomendaciones incluso a la hora de la tipología o la fórmula de comunicación, aunque luego el cliente obviamente tendrá flexibilidad y será él quien decida, ¿no? Oye, qué comunico y cómo lo hago, pero sí que va a ayudar mucho en esa optimización de resultados, que al final es lo que buscamos todos, ¿no? O sea, que yo siempre digo que tanto la inteligencia artificial como en general la tecnología, cuanto más te ayude a incrementar tus superpoderes, o sea, yo creo en la tecnología que nos da superpoderes, creo en eso, que al final somos nosotros, pero esto lo que hace es que multiplica el efecto o los resultados que puedas conseguir, ¿no? Totalmente, y la IA justamente lo está, o sea, creo que es un cambio radical que Radical. estamos Es viviendo, la o sea, siguiente como revolución industrial, sí, sí. eso, ¿ah? Eso Internet era es. una y esta es la siguiente. Sí, sí, sí. Totalmente, y, Total. y es verdad que también nos ayuda a ser muchísimo más productivo gracias a pues, Sí, sí, las herramientas que desarrollan sí, o porque tú vas usando la IA directamente, ¿no? sí, Generativa en tu sí. día a día. Sí, 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 sí. De hecho, a ver, siempre surgen estos debates, ¿no? Yo en alguna mesa redonda también, obviamente está muy en boga, ¿no? Muy en boca de todos de, oye, y entonces, ¿cómo creemos que va a ser el futuro? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que esta es la siguiente revolución industrial, o sea, es un industrial entre comillas, ¿vale? Ya no se llama industrial más, pero es la siguiente revolución. Y sí que está cambiando mucho el modus operandi de todos. Sí que creo que obviamente nosotros seremos los que al final estemos en la toma de decisiones y al final lo más importante es la toma de decisiones, eso tendremos que seguir haciendo, ¿no? Pero en cuanto puedas valerte de este tipo de herramientas para ser mucho más eficiente y realmente tener que ejecutar el mínimo posible con el máximo de resultado, ¿no? Lo que decíamos antes. Y estés ahí en esa decisión, por aquí, por allí, vamos, ¿sabes? Es que me parece espectacular. Es verdad que también, saber, y también está el gran debate de la tecnología que suplanta o la tecnología que te da superpoderes, ¿no? Es como también está eh, este debate, ¿no? Que está también muy abierto, ¿no? Y, me vas a preguntar algo, te he No, visto. no, no, no. Ah, vale. Sí, pues, sí, yo creo mucho en ese apoyo que la tecnología nos da para ser más humanos, para vivir más humanamente y para, al final, ir asumiendo, sobre todo, la parte de toma de decisiones y más estratégica. Hmm. Aunque has visto que ya Sí. hay empresas que quieren que la inteligencia artificial sea su SEO. Bueno, hay de todo. No sé yo si, al final yo creo que en el proceso de toma de decisiones, que diría que es de las cosas más importantes que un CEO tiene que hacer, es verdad que antes lo has comentado, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es, con una serie de datos, tienes que ser capaz de decidir, ¿vale? Teniendo en cuenta todas las variables posibles y además con capacidad. Lo cierto es que hay muchos datos eh, a los que quizás no tenemos acceso tan fácilmente o aparentemente no tenemos acceso tan Hmm. fácilmente, ¿no? Y parece sí que la inteligencia artificial puede procesar aparentemente muchos datos. Sin embargo, yo creo que hay una parte que todavía no y nunca podrá, creo que ahí es donde está la principal diferencia, ¿no? Entre el humano y la inteligencia artificial. Aunque hay una parte que es curiosa, ¿no? Y de hecho ya hay muchísimas, bueno, hay algunas películas, yo me acuerdo cuando yo vi la película de Ex Machina, que me tocó bastante porque dije, ostras, no sé si lo has visto, pero al final era una bueno, es a través de inteligencia artificial, pues era una mujer que además tenía apariencia de mujer, pero era máquina. Eh,
que tiene como una relación con su creador. Entonces ellos vivían encerrados en una casa, pero ella desarrolla tanto y además aprende a interpretar los micromovimientos, las microexpresiones. Entonces ella manipula, ella es capaz de manipular sin sentir. Entonces al final ella sale y se queda encerrado él en la casa. O sea, te ha hecho el spoiler total, no la Total. o sea, la peli pero es que es muy buena porque al final te hace reflexionar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está el punto, no? Y bueno, el punto está ahí, pero creo que lo que nos hace grandes a los humanos es esa parte precisamente humana, ¿no? Sí. Y ahí, pues, oye, usemos todo lo que está a disposición, pero seamos nosotros el director de orquesta. Es verdad, cuando decía tomamos con datos, no estoy completamente, o sea, he cambiado de punto de vista sobre esto. Creo que también tenemos un feeling interno, ¿no? Que desarrollamos los humanos complementario a los datos. Es decir, solo los datos no nos llevarán, o sea, no creo que tomamos decisiones, grandes decisiones no se toman solo sobre datos, ¿no? Yo te diría que en realidad es información, ¿vale? Los datos son información, igual que hay información que no tiene formato de dato, pero es información y eventualmente en un futuro yo pienso y creo que sí que podrá traducirse a dato. Y entonces podremos acceder o máquinas podrán ir accediendo a otros datos. Pero estoy contigo en que a la hora de tomar decisiones, tomamos decisiones con información de diferente tipo y además creo que el que toma mejores decisiones es el que mayores fuentes tiene de información. Me explico, de hecho, siempre hablamos que el 90% de la información ni siquiera es verbal, ni siquiera es textual, ni siquiera es dato. Entonces, cuanto más capacidad tengas de acceder a ese 90% de información que hay ahí, pues mayor será tu capacidad de tomar decisiones. Total. Sería una parte que está también muy conectada con, pues eso, lo que decíamos de la emoción, que al final es vida, ¿no? Eso es lo que es la vida. Pero por eso está ese debate tan abierto, ¿sabes? Entre, oye, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial de aquí al futuro, ¿no? Es como, wow. Y puedo entender que a algunos les asuste. O sea, lo puedo entender. Totalmente. Hay una parte que puede asustar, hay una parte que tenemos que aceptar y utilizar lo más rápidamente posible porque es una ventaja competitiva también. Y eso no significa que no podemos estar también teniendo un pensamiento crítico. O sea, estamos en un cambio importante, brutal, ¿no? De paradigma. ¿Qué sería o qué es el éxito para ti? Wow, qué buena pregunta. Pues mira, te diré una cosa. Ha ido evolucionando mi concepto de éxito con los años y con mi experiencia. Entonces, si me preguntas qué busco para Froget y cuál sería el éxito que busco para Froget, te diré una cosa. Y es verdad que comenzaría con esa frase que decía Ángel de quiero crear algo memorable, o sea, quiero dejar huella. Sin embargo, para mí, cada vez más el éxito, o sea, es como que lo he reducido, no es reducido a la palabra, lo he plasmado o lo he concentrado en quizás cosas más pequeñas. Entonces, para mí, éxito es libertad. O sea, y la libertad de poder disponer de mi tiempo, de mis recursos, conforme yo elija. Eso es éxito. Éxito es también el poder materializar y ejecutar mis sueños, aquello en lo que creo y aquello que veo. Y ahí conecto, por eso estoy en este proyecto, ¿no? Y también para mí es muy importante la parte de transformar el mundo y además aportar mi grano de arena a esa transformación. Creo que las empresas están viviendo un cambio de paradigma brutal. De hecho, a mí o sea, soy muy feliz cuando digo que además creo en el modelo que tenemos. Nosotros somos 100% remotos, creo en la autogestión de las personas. De hecho, nosotros, por ejemplo, en el equipo es una de las cosas que buscamos. O sea,
nosotros, ni yo, ni nadie del equipo estamos pendientes de, oye, empiezas a qué hora, terminas a qué hora. O sea, aquí vamos a que hay que entregar resultados y que tenemos que ser todos responsables y que además funcionamos en un sistema en el que todos tenemos que ser así. Porque en el momento en el que alguien no sea de esa forma, el propio sistema lo tiene que expulsar, igual que tiene que atraer a los que son de esta forma, ¿no? Mm. Y entonces, para mí también es éxito contribuir a esa transformación y hacerlo posible, ¿no? Así que, por eso te digo que a lo mejor hace años te diría, oye, pues no, mira, yo quiero conseguir tal en tal edad, pero ahora me voy dando cuenta que lo que de verdad me hace feliz y me hace sentirme plena es lo que te acabo de comentar. El tema de la libertad para mí es clave, o sea, el tener esa libertad de tiempo, de recursos y poder gestionar y dejar mi huella. Y bueno, por supuesto, el materializar lo que creo y transformar el mundo con ello. O sea que, bueno, ayudar a transformarlo más que transformarlo yo. Así Fíjate que creo que la libertad es uno de los leitmotiv, ¿no?, importantes de los emprendedores, que luego no siempre lo conseguimos, que eso es otro ¿verdad? tema. Pero es verdad que lo que nos Mueve. mueve Mm. antes del dinero, porque hay mucha gente que piensa que es el dinero y no es verdad, No, 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 es más esta libertad, ¿no? es verdad, Bueno, totalmente. muy bien. Oye, si personas quieren contactarte, ¿cuál es el mejor pues, Pues, canal de, de comunicación contigo? pues a ver, me pueden contactar casi por donde quieran. Por supuesto, LinkedIn está disponible, pero bueno, mi correo es emily@froget.com, súper fácil. Así que también si alguien quiere de forma directa. Y bueno, en realidad, casi por cualquier lugar que me conecten, no voy a dar mi teléfono aquí, pero si alguien lo quiere también se lo paso. Así que, pues eso. Y que encantada. A mí me encanta compartir. Creo mucho que estamos en otro paradigma y es el paradigma de la colaboración. Creo que los ecosistemas más fuertes son aquellos en los que los diferentes elementos del ecosistema colaboran y se hacen fuertes en conjunto. Así que también abogo mucho por eso. Creo que el mundo de tiburones y de solo voy a mí y solo voy a lo mío ha terminado. Así que nosotros y yo personalmente, pero la empresa formamos parte de ese nuevo paradigma también. Así que encantados de colaborar, de compartir, de... Pues fantástico. Te quería agradecer porque de verdad que has sido súper transparente, honesta, has dicho las cosas como las has vivido. Y no es fácil de hacerlo, ¿no? Aunque es verdad que cada vez hablamos más de emociones y todo, creo que no es fácil de hacerlo. Así que muchísimas gracias porque pienso que puede ayudar a muchas personas que nos sentimos completamente identificado a lo que cada uno puede vivir de altos y bajos en un proyecto. Y esto no significa que mañana, pues, el proyecto no crezca de nuevo y siga ganando nuevos clientes y estoy seguro que lo vais a hacer fenomenal. Pero gracias por compartirlo y por tu transparencia. Y siempre tienes siempre también una súper sonrisa y usas palabras muy positivas. Es muy bonito. O sea, cuando hablas también de retos, usas palabras positivas y esto me gusta muchísimo. Sí, pues nada, gracias a ti, Jan. Al final, sí, yo creo que el abrirte y el compartir, y lo que comentábamos antes de la espiral, yo creo que el crecimiento siempre es una espiral, con lo cual hay un momento que parece que vas para atrás y tienes que vivir la sensación de ir hacia atrás o de ir hacia un momento complejo, pero que eso es precisamente el impulso que necesitas para ir al siguiente nivel que tú decías. Totalmente. Así que feliz de poder compartirlo contigo y con todos los que nos escuchen. Pues muchísimas gracias. Gracias, Jan.